Hola a todos y hola a todas. Llego tarde como siempre, pero llego para esta noche de Halloween, con una historia que espero os haga perder la cabeza. ¿Que por qué odio Halloween? ¿Por qué me he convertido en lo que soy? Os lo voy a contar. Pero dudo que me creáis. Sucedió ahora hace 6 años. Yo investigaba el caso de la mansión de los Gómez. Desde un primer momento, supe que era un fraude. Durante 3 años lo seguí en periódicos, televisión y redes sociales. Lamentablemente, pese a que insistimos varias veces, nunca nos permitieron el acceso. Mi reputación me precedía. En cuanto escuchaban mi nombre, la mayoría se echaban atrás. Pero que nadie piense que me dedicaba a desmontar fraudes, porque era una persona escéptica. Todo lo contrario. Siempre he sido un aficionado y amante de estos temas. Pero siempre he pensado que precisamente son este tipo de bastardos los que desacreditan a los demás, los que nos hacen quedar como idiotas o locos. Esto, sumado a una experiencia personal que ahora no es necesario contar, admito que con los años me ha hecho odiar a los timadores. Sin embargo, un día todo cambió. Recibí un correo del actual, en aquel momento, dueño de la casa, el 14º conde de Azor, el señor Manuel Gómez. Me invitaba a mí y a mi equipo a investigar la casa. La noticia me emocionó tanto que ni siquiera lo negocié. Respondí, a tal día, a tal hora. Mi equipo llegará 3 horas antes para instalar las cámaras. Y así fue. Esperé 3 semanas impaciente repasando toda la información existente del caso, hasta el último minuto, en el que recibí un mensaje de Julio, mi más antiguo colaborador. Todo listo. Te esperamos. Cuando llegué a la casa todo estaba preparado. Las cámaras, los sensores de movimiento y todo el aparataje que solíamos usar para hacer nuestro trabajo. Aunque realmente fue una forma un tanto miserable de engañar a mis clientes, para hacerles creer que éramos otro grupo de investigadores de lo paranormal, deseosos por ser testigos de los terroríficos fenómenos que acontecían en aquella vieja casona. O que al menos no creyesen que íbamos desde un principio con la intención de descubrir sus fraudulentos secretos. El caso de los Gómez se había convertido en referente. Programas de televisión, de radio, podcast y canales de YouTube. Y no solo en aquellos dedicados al misterio. El llamado poltergeist de Azor había aparecido incluso en las noticias del mediodía. Se había convertido en un auténtico fenómeno mediático. Actores, periodistas y youtubers famosos peregrinaban hasta el pequeño pueblo de Bahía Negra para ser testigos del terror. Y lo eran. Todos confirmaban que el lugar estaba maldito. Muebles que se movían, sombras que se deslizaban por los pasillos, ruidos inexplicables y voces de ultratumba. Pero yo no me impresiono con facilidad. Llamé a la puerta, a las 7:45 de la tarde. El sol se había ocultado media hora antes, y en aquel rincón de la montaña, a finales de octubre, daba la impresión de que ya eran las 2 o 3 de la mañana. Me abrió Ozzy, uno de los cámaras, un chaval de solo 19 años, recién salido de la escuela de imagen. Llevaba solo unos meses en el equipo. Le pagaba un buen sueldo por cada investigación, aunque él se había ofrecido a hacerlo gratis. Me admiraba, lo cual me hace sentir peor, me hace responsable de su destino. Antes de entrar lo miré con un gesto amable pero serio. Yo
iba cubierto con uno de esos plásticos impermeables que se enfundan como un poncho. Cuando a mi espalda un rayo descendió serpenteante en el horizonte, provocando varios flashes que iluminaron intermitentemente la escena, como en una película de terror. Ozzy abrió los ojos asombrado, como si yo fuese el mismísimo Abraham Van Helsing. Curiosamente, ahora he decidido serlo. Pero esa es otra historia. Aquella noche era solo Roberto Bravo, un reputado investigador que había destapado docenas de fraudes y engaños, siempre relacionados con el mundo del misterio. Aunque en mi carrera también he encontrado verdaderos casos inexplicables. Antes de entrar me quité la funda impermeable y sacudí los zapatos en la alfombra. La casa era enorme, de estilo colonial. Habría sido blanca tiempo atrás, pero ahora tenía un desagradable color nicotina, con gruesas columnas custodiando la fachada frontal. La entrada se extendía hacia adelante, sosteniendo el balcón de la segunda planta. Amplias ventanas de madera con postigos interiores. Sin embargo, estaba muy deteriorada. Desconchones y grietas asomaban por todas partes. Algunas tablas sobresalían torcidas de las paredes, dejando ver el ladrillo interior. Celosías rotas y humedades en las ventanas. Del tejado colgaban unos plásticos que ondeaban al viento. Más tarde comprobé que tapaban un enorme agujero en el techo del desván. El interior no era muy distinto al exterior. Habitaciones semivacías, paredes agrietadas, azulejos rotos y una colección de muebles de distintos padres que parecían salidos de una de esas tiendas de segunda mano. El salón era enorme, dividido en dos estancias. Un comedor a un lado, con una gran mesa de caoba en el centro, rodeada por 14 sillas exquisitamente ornamentadas y talladas. Sin duda, una de las pocas joyas que aún conservaban de su pasado burgués. Detrás, una estantería con porcelana barata y libros mohosos. Al otro lado, colocado perpendicularmente, un sencillo salón con un sofá de una plaza y otro de 4. A la derecha, un mueble bar con muchas botellas, la mayoría vacías, un par de baldas y algunos cuadros en las paredes. Uno de ellos, torcido, una foto familiar, enmarcada. El cristal estaba roto, como si alguien le hubiese dado un puñetazo. Enfrente, un televisor de 50 pulgadas, empotrado en la típica estantería Hansen del IKEA. El señor Gómez estaba de pie, al lado de su mujer, con una mano apoyada delicadamente sobre su hombro. Ella, sentada en el sofá. Los dos presentaban claros síntomas de haber pasado varias noches sin dormir. Sonia tenía 36 años, aunque aparentaba más de 50. Su aspecto era enfermizo, su gesto triste, la mirada perdida y la boca ligeramente curvada hacia abajo. Tenía marcadas ojeras y el pelo muy descuidado y sucio, como el que tendría cualquiera de nosotros tras estar sometido a una situación de estrés constante. Llevaba un vestido gris, con un delicado estampado de flores y unas zapatillas desgastadas. Había perdido peso recientemente. Lo deduje al ver cómo las pulseras que deberían colgar de su muñeca derecha se habían escurrido casi hasta sus dedos. Pero me fijé en otro detalle que me pareció más llamativo. Sonia llevaba maquillaje para envejecer su aspecto. Era sutil, pero sin duda estaba maquillada. No hice nada al respecto. No quería que mis clientes se pusiesen nerviosos. Con una expresión comprensiva, me acerqué a ellos y estreché sus manos. Manuel era un hombre de complexión fuerte y gesto seco. Al contrario que su mujer, iba excesivamente abrigado, despeinado, sin afitar y también con ojeras. Tuve la impresión que bajo su triste mirada escondía algo, como un delincuente al que están interrogando.
John, el técnico de sonido, trajo una de las sillas del comedor y la colocó frente al sofá. Lo miré frunciendo un poco el ceño. Eché hacia atrás la silla y me senté. Hice un gesto a Manuel para que también se sentase. Él lo hizo, aunque con cierta inquietud. Con otro gesto, mis ayudantes se prepararon para iniciar la sesión. A la derecha, el asistente con una cámara al hombro. A la izquierda, John con una pequeña grabadora y otra algo más grande conectada a un micrófono de mano. Detrás, sobre la elegante mesa de madera, estaba el cuarto miembro del equipo, Julio, atento a las pantallas de dos portátiles y al sonido que llegaba a sus auriculares. Habíamos instalado cámaras, micrófonos y sensores de movimiento en varias habitaciones, incluido el podrido desván. Recuerdo que me erguí y moví la cabeza buscando a Julio. De él dependía que las pruebas quedasen registradas. Este, desde la sombra, levantó el brazo e hizo la señal de OK. Volví a apoyar la espalda contra el respaldo de la silla y miré de nuevo hacia los Gómez con gesto amistoso. Si estaban allí el 31 de octubre, era porque la familia aseguraba que en la noche de Samaín, o Halloween, como se conoce en los países anglosajones, la actividad era más intensa y aterradora. Y es que, aunque sea difícil de creer, los Gómez habían hecho su fortuna cultivando calabazas. Siglos atrás, por supuesto. No obstante, aún quedaban pequeños productores en la zona. Yo mismo había cruzado entre varias plantaciones antes de llegar a la mansión. Sesión número 1 en la mansión de los Gómez. Vamos a empezar con las pruebas habituales. Aunque todos conocemos el caso, realizaré algunas preguntas a Sonia, la actual dueña de la casa, dado que ella parece ser más sensible a estos fenómenos. En algunas ocasiones, esta especial sensibilidad actúa como un portal que une nuestro mundo con el otro lado. Mientras hablaba, Manuel comenzó a mover la pierna como el batería de un grupo de rock. Estaba nervioso. Los Gómez sabían que yo no era otro de esos fantasmas, y disculpad la broma fácil, interesado en convertirme en la nueva estrella del mundo paranormal. Conocían mi trabajo. Sonia, sin apartar la mirada de mí, deslizó la mano hasta la rodilla de su marido y la apretó con fuerza. Él se detuvo. Justo cuando iba a abrir la boca, se escuchó un tremendo estruendo, seguido de varios ruidos y golpes. Todos nos sobresaltamos asustados, pero el rostro del señor Gómez no expresaba miedo, sino incógnita. Algo que me desconcertó. «He visto algo en el desván. Ahí está», dijo inmediatamente, señalando una de las pantallas. Nos movimos rápido, rodeando la mesa. Todos, incluidos los dueños de la casa. Miramos atentos las pantallas, aunque yo, de reojo, no perdía de vista a los Gómez. Estaba convencido de que era un montaje. La intención, seguramente vender aquella destartalada casa a algún friki con 4 o 5 millones en el banco, o convertirla en una atracción de pago para cazafantasmas aficionados. Algo se movió entre los trastos del desván. Escuchamos otro ruido. Vimos una sombra que se agrandaba a medida que se acercaba al objetivo de nuestra cámara. Tras una vieja cómoda, se asomó un gato de color marrón. John no dejó de grabar. Ozzy torció la boca resoplando decepcionado. Pero Julio dijo: «No, estoy seguro de que he visto algo. Y no era un gato. Esperad un momento». El técnico se sentó y retrocedió la grabación, hasta poco antes del momento en el que escuchamos los golpes. Primero, un borde del plástico que cubría el agujero del tejado cedió y cayó al interior. Ese fue el momento en el que entró el gato. Julio, sin embargo, nos indicó que mirásemos a otro punto de la escena, a un espacio ocupado por un enorme baúl antiguo, un espejo de pie y lo que parecían varias alfombras enrolladas.
Subió el volumen y se apretó los auriculares contra las orejas. «¡Ahora!», exclamó. Pero una oportuna interferencia ocultó el misterio. «¡Maldita sea!», rugió. «Os juro que he visto con claridad 2 tenues luces anaranjadas y una sombra perfectamente definida. Voy a echar un vistazo a la cámara y a las conexiones de la segunda planta». «No hace falta», le respondí yo. «Sigamos con la estrategia habitual». No habíamos ni empezado cuando los Gómez, en un golpe de suerte, o eso creía yo, vieron a los chicos tan animados, confirmando el primer fenómeno extraño de la noche, que se miraron disimuladamente con un gesto cómplice. Él incluso dejó entrever una ligera y confiada sonrisa. Me aproveché de la situación y les seguí el juego. «¿Esto es normal, señora Gómez? ¿Esto es normal, señora Gómez?», pregunté. «Sí, es una presencia oscura», respondió ella en un tono sobreactuado. «Podréis comprobarlo a lo largo de la noche. Y por favor, llámame Sonia». «Está bien, Sonia. Creo que lo mejor es que empecemos». Los 5 nos desplazamos a la entrada principal, una enorme sala, nexo de todas las habitaciones de la casa. Todas estas grandes mansiones coloniales son muy parecidas. En el centro, las escaleras que conducen a la segunda planta. Al fondo, la cocina, las habitaciones del servicio y la entrada a la bodega. Diferentes habitaciones a derecha e izquierda. Nos detuvimos al pie de las escaleras. «Aquí solemos escuchar pasos», indicó Manuel señalando al pasillo del piso de arriba. Una figura de sombra deambula por la planta superior. Algunos testigos lo han visto apoyado en la barandilla, mirando hacia abajo. «¿Saben si es un hombre o una mujer?», pregunté. «Un hombre, sin duda», respondió Sonia. «Corpulento. Creemos que puede ser el bisabuelo de mi marido». Por supuesto, la actividad comenzó minutos después. Cuando estábamos a punto de entrar en la cocina, escuchamos pasos sobre nuestras cabezas. No había duda. Pasos de unos zapatos con suela de madera. Ozzy retrocedió hasta las escaleras con la cámara. El chaval era tan ágil como un gato. Se giró y hizo un plano horizontal siguiendo el sonido del espectro, hasta que, para nuestro asombro, cruzando las escaleras, se materializó una figura, con indiscutible forma humana. «Ahí está», gritó Manuel, que por algún motivo, me imaginaba cuál, no sacaba las manos de los bolsillos de su voluminosa gabardina. Subimos tras él, girando por el pasillo y continuamos grabando. Julio y John estaban emocionados. «Es increíble», exclamó Julio. «No creo que nadie haya podido grabar algo como esto jamás». «Vamos a ser más famosos que Iker Jiménez, tío», comentó John ansioso. Pobres chicos. Me arrepiento cada día por haberlos llevado a aquella maldita casa. Eran jóvenes e inexpertos. Solo Julio sabía por qué estábamos realmente allí. Lo que me hace culpable, al menos en parte, de sus muertes. Siguieron a aquella sombra por el pasillo superior, hasta que se desvaneció a través de una pared. «¿Qué hay detrás de esa puerta?», preguntó John. «La habitación de mis abuelos», contestó el señor Gómez. «Es una de las más activas». Manuel se acercó y abrió la puerta con una herrumbrosa llave de hierro. El pestillo dio 2 vueltas, provocando un exagerado ruido de metales chocando, como en el portón de un castillo. Entraron apurados. La habitación era tan grande como las demás. Al fondo había una de esas antiguas camas con doseles, con un armazón tallado en madera, pero carcomido por el tiempo y las polillas. Era una de las pocas habitaciones que estaba intacta. La cómoda, los armarios, espejos, un busto de porcelana, un biombo y varios cuadros. Todo permanecía en su sitio desde hacía más de 100 años.
y todo cubierto de una gruesa capa de polvo, moho y telarañas. Yo disimuladamente me dirigí al otro lado del pasillo. En la pared del fondo, a unos 3 metros, había una de esas rejillas de ventilación de aluminio. No había forma de alcanzarla. Solo pude hacer algunas fotos con el zoom al máximo. Me arriesgué usando el flash. Fue suficiente. Dentro había un pequeño proyector, que sin duda había sido el encargado de mostrarnos la espectral imagen del abuelo Gómez. Volví corriendo a la habitación donde seguían todos reunidos. Se dieron la vuelta, pero no les di tiempo a que me preguntasen nada. Escuchemos la grabación, a ver qué has obtenido. Julio había formulado las preguntas habituales. Las 3 primeras no recibieron respuesta. Tras la cuarta, ¿por qué atormentas a los Gómez y a todo el que entra en esta casa?, una siniestra voz susurró: Habéis mancillado mi casa. Todos estaban atentos, formando un círculo alrededor de la grabadora, ligeramente inclinados sobre el altavoz. Yo, detrás, vigilaba los movimientos de los anfitriones. Al escuchar aquella terrible voz, los Gómez se miraron uno al otro de reojo, sin apenas girar la cabeza. Por un instante abrieron los ojos sorprendidos. Sonia arqueó una ceja, como si fuese a reprocharle algo a su marido. La quinta pregunta devolvió un gruñido apenas entendible que parecía decir: «Estoy aquí». Con la sexta volvió a pronunciarse la tenebrosa voz: Vais a morir esta noche. Sonia dio un saltito hacia atrás asustada. Cogió la mano de su marido. Él tragó saliva y tartamudeó algo que no pude entender. Admito que estaba muy confuso. John, empatizando con ellos, colocó una mano en el hombro de Manuel y dijo: «No se preocupen, hoy limpiaremos esta casa de cualquier presencia o energía negativa». Al contacto de su mano, Manuel se asustó como un gato al que te acercas por detrás. Lo miró aterrado y respondió siseando: «Sí, se lo agradezco». Decidí que debíamos separarnos. Esa nunca es buena idea, lo sé, y no lo fue. Pero ¿quién iba a pensar que iba a suceder lo que sucedió después? En aquel momento supuse que los Gómez por separado no serían tan buenos actores. Nos costó convencerlos. Estaban muy asustados. Para su tranquilidad, el bueno de John les dijo que iba a empezar con la limpieza. La realizaría en el centro del hall, a los pies de las escaleras. Recogió el material de la sala de control y comenzó a prepararlo. John era un católico devoto. Algo extraño hoy en día en una persona de su edad. Había ido al seminario después de escuchar la llamada de la fe, aunque finalmente prefirió no vestir los hábitos. Desde entonces se ha dedicado a la investigación paranormal, realizar exorcismos y limpiezas, ayudar a todos aquellos que creían estar siendo acosados por las fuerzas del mal. Era un gran conocedor de los rituales de protección y purificación, algunos a los que solo las altas esferas de la Iglesia Católica tenían acceso. Bajamos las escaleras de nuevo y cruzamos la sala. En ese momento, Sonia gritó de una forma que nos sobrecogió a todos, a mí incluido. Nos giramos. Estaba temblando, tapándose la boca con ambas manos. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó extrañado su marido. Ella levantó su temblorosa mano lentamente hasta señalar los cuadros, los descomunales cuadros familiares que colgaban alrededor de las paredes de la estancia. Retratos a tamaño real de las anteriores 13 generaciones de los condes de Azor. Los gestos de todos ellos eran de puro odio. Ceños fruncidos, ojos en llamas, mandíbulas apretadas y bocas abiertas.
enseñando los dientes como perros rabiosos. Su cara se torció en una mueca de terror, que no parecía falsa. De hecho, sacó las manos de los bolsillos, dejándonos ver el dispositivo que sujetaba en la mano derecha. Dio varios pasos hacia atrás convulsionando, sufriendo un ataque de pánico, hasta que tropezó con el pie de una columna sobre la que descansaba un busto de mármol. El señor Gómez cayó aparatosamente y la robusta columna tras él. Por solo unos centímetros no aplastó su cabeza. El busto rodó por el suelo hasta que se estrelló contra la pared de frente, partiéndose en 1000 pedazos. Yo realmente creí que estaban interpretando un acto final, sabiendo que los habíamos descubierto. «Señor Gómez», le grité en un tono imperativo, «todo se ha acabado. Hemos descubierto su fraude. Ha mancillado el buen nombre de su familia». Pero Manuel estaba en shock. No apartaba la vista de aquellos cuadros, mientras se arrastraba hacia atrás, sin siquiera levantarse del suelo. Julio y yo lo cogimos por debajo de los sobacos y lo alzamos. Yo aproveché para registrar su abrigo, extrayendo de un forro interior el mando a distancia y el dispositivo Bluetooth con el que controlaba los efectos especiales. Lo agité ante sus ojos gritando: «Señor Gómez, deje el teatro. Debería darle vergüenza. Su familia ayudó a levantar esta ciudad». Apreté varios botones al mismo tiempo. La majestuosa lámpara de araña comenzó a bambolearse. Escuchamos pasos en varios lugares distintos al mismo tiempo y volvimos a ver al supuesto fantasma del abuelo pasearse por el pasillo de la segunda planta. Vi el rostro de decepción e ira en mis compañeros. «No va a engañar a nadie más», rugió Ozzy, señalando al espectro. Desconecté los cables del dispositivo y todo se quedó en silencio al instante. La lámpara se frenó en seco. Sonia abrazó a su marido intentando tranquilizarlo. Él reaccionó como si ella no estuviese allí. Se dio la vuelta e intentó abrir la puerta. Agitó varias veces la manilla arriba y abajo, pero no se abría. Intentó hacerlo con la llave, pero los nervios no le dejaban acertar en el objetivo. Me acerqué, lo aparté de un empujón e introduje la llave en la cerradura. No se abría. «Señores, esto ha dejado de ser gracioso», le reproché. Entonces, la misma cavernosa voz que habíamos escuchado minutos antes en la habitación del señor resonó por toda la casa como el rugido de un león. «Has mancillado el nombre de la familia». Comprobé varias veces que el aparato estaba desconectado. Miré hacia John confundido. Él se persignó y comenzó a preparar el ritual de purificación. Dibujó una cruz en el suelo, rodeada por 2 círculos. Entre las líneas escribió varias palabras en latín. Colocó 4 velas en los 4 puntos cardinales y preparó una solución con agua bendita y algunas plantas, usadas desde tiempos remotos en la medicina tradicional. «La puerta del jardín», exclamó la señora Gómez. Nos dirigimos allí sin pensarlo, todos menos John, que de pie, en el interior del círculo, leía un pasaje de la Biblia. Tardé solo unos segundos más que el resto. Me los encontré parados a unos centímetros de la puerta, mirando al exterior. Sus caras estaban desencajadas, expresando una mezcla de asombro y el más puro terror. Me asomé tras ellos y vi algo que jamás podré olvidar. A unos 150 metros descansaban las ruinas de la pequeña capilla de Azor. A su lado, el bosque que lleva el mismo nombre. Entre las sagradas piedras esparcidas por el suelo, lápidas coronando una antigua cripta. Al fondo, en los campos, las calabazas brillaban de un naranja intenso, como fuegos fatuos. De la húmeda tierra emergían manos y cuerpos carcomidos, putrefactos y mutilados, con sus ropas roídas y sus carnes desprendiéndose de sus huesos, a medida que se acercaban a nosotros, caminando como marionetas.
Nos quedamos congelados, contemplando la grotesca escena. Manuel levantó el brazo con 2 movimientos robóticos y señaló a una de aquellas cosas. Reconoció a su difunto padre, muerto 4 años antes, repleto de gusanos y parásitos necrófagos que aún lo devoraban. Has mancillado el nombre de la familia, repitió una vez más uno de los cadáveres. Huimos otra vez hacia la puerta, y ahora yo, tan aterrado como los demás. Al salir de nuevo al hall, el cuerpo de John, sin cabeza, colgaba de la grandiosa lámpara. Se balanceaba sobre nosotros como el péndulo de un reloj. Creo que todos gritamos. Los Gómez, sin decir nada, corrieron hacia el sótano. Más tarde supe que allí había otra salida al exterior. Yo fui a escaleras arriba, pero Julio y Ozzy siguieron en dirección al ala oeste de la casa sin mirar atrás. Les grité para que me acompañasen, pero el terror pudo con ellos. No fui lo suficientemente rápido. Bajé tan apurado que tropecé en el último escalón y me estampé contra la barandilla, rompiéndome un par de costillas y dislocándome un tobillo. Giré hacia el pasillo, escuchando el sonido de puertas, marcos y cristales rompiéndose, atravesados por los brazos y piernas de una horda de muertos vivientes. Alguno de ellos, ya sin cabeza, sobre los huesos cervicales, se habían incrustado una enorme calabaza. Julio fue capaz de levantar una ventana. En cuanto su cabeza traspasó el marco, la hoja descendió como una guillotina, decapitándolo. La casa también estaba viva. A Ozzy se le hundía una pierna entre los tablones del suelo, succionado por unos brazos esqueléticos. Otro de ellos cruzaba la puerta de la biblioteca agarrándolo por la cabeza y tirando de ella en dirección contraria. Eran demasiados. Tenía miedo. No pude hacer nada, más que ver cómo su cabeza se desprendía de sus hombros. Salí corriendo de aquel horror. No sentía el dolor de mis huesos rotos. Escalé por el hueco del desván como un gato y subí al tejado. Desde allí observé cómo algunos de los muertos, los ancestros de los Gómez, regresaban a sus tumbas, arrastrando los cuerpos de Manuel y Sonia, ambos también sin cabeza. La tierra se los tragaba a todos. Lo último que pude ver fue una gran calabaza. Nunca sabré si me salvé o me dejaron vivir para contarlo. Me deslicé a trompicones por una tubería hasta el sobresaliente techo de la primera planta. De allí salté al césped. Un grupo de densos arbustos contuvo el golpe. Me arrastré hasta el camino de tierra y me levanté dolorido. Al girarme, un último horror. Las 5 calabazas que adornaban la entrada habían sido sustituidas por las 5 cabezas de mis amigos y los Gómez. Sobre ellas, como en una broma macabra, habían colocado una gruesa vela encendida. Y ahora seguid disfrutando de la noche. Pero por mi parte, esto aún no ha acabado. Aún quedan muchas cabezas que cortar. En solo un par de días tendréis otro siniestro relato de Halloween. Pero esta vez en el futuro.